El dadaísmo es conocido como un movimiento artístico y literario que se manifestó en la segunda década del siglo XX. El término dada procede de la expresión francesa "c'est tout dada", que significa "eso es ridículo". El movimiento dadaísta surgió en respuesta a las condiciones de la guerra y el arte tradicional, pues los que establecían este arte eran conocidos porque rechazaban las normas establecidas y los valores convencionales de la sociedad. El dadaísmo presenta varias características. Principalmente se tenía en cuenta la invención y el azar. También la ironía junto a la parodia y el absurdo jugaban un papel importante en este arte. Asimismo, los dadaístas usaban técnicas de protesta como las performances, la acción artística y la literatura de protesta, que eran formas de resistencia y forma de expresión artística, en la que estos seres expresaban sus ideas mediante formas literarias como poemas, textos en prosa o escritos filosóficos. Estos textos fueron una forma de decir que no estaban de acuerdo con la sociedad, la política o la moral de la época, haciendo que tengan una visión contemporánea para la época, rompiendo con todos los estereotipos que se cumplían y proponiendo nuevas ideas que buscaban cambios en la mentalidad de las personas. Algunos de los artistas dadaístas emplearon técnicas como la collage, la fotomontaje, la pintura automática y las artes de la ruina. Pero, ¿cómo se emplean estas técnicas? La collage consiste en pegar o ensamblar varios fragmentos de materiales como papel, cartón, imágenes y fotografías. La fotomontaje consiste en la combinación de imágenes y fotografías. La pintura automática consiste en la aplicación de pintura sobre un lienzo de forma espontánea y aleatoria. Y el objetivo de esta técnica era la creación de una pintura sin el control del artista consciente y basada en la fuerza subconsciente. El método era una técnica que era basada en la idea del psicoanalista Sigmund Freud, donde la mente funciona a través de imágenes, sensaciones y pensamientos del inconsciente. Conozcamos entonces sus características principales. Carácter interdisciplinario. El movimiento dadaísta fue de tipo interdisciplinario, es decir, se manifestó tanto en las artes plásticas, pintura y escultura, como en la literatura. Aborrecimiento frente al concepto de belleza. Para los dadaístas, el concepto tradicional del arte perdía sentido frente a la realidad de la violencia desatada en Europa, frente al horror de la guerra, la búsqueda de la belleza y la idea de un arte para complacer los sentidos eran absolutamente inadmisibles. Sentido antiartístico y antiliterario. Más que un arte, el dada o dadaísmo es más bien un antiarte. Valoración del gesto artístico por encima del objeto artístico. El artista dejará de ser el que pinta o esculpe, el que genera belleza, y pasará a ser aquel que escoge un objeto sin pretensiones estéticas y le otorga un significado por el solo hecho de haberlo seleccionado. Hace uso del humor irónico, con un carácter provocador e irreverente, pues el dadaísmo propone una burla feroz del arte. Crítica aguda en contra de la sociedad occidental. La propuesta del dadaísmo se estructura como un rechazo a los valores burgueses de principios del siglo. Reivindicación de la irracionalidad como rechazo al positivismo. Gracias a su pensamiento diferente, los precursores a este arte entendieron que el arte y la literatura ya no se justificaban en nombre de la razón. Dieron paso así a la reivindicación de lo irracional en el arte y de lo absurdo. Creación de nuevas técnicas artísticas. Hicieron uso innovador de la palabra apegado a los valores del movimiento, ya que el dadaísmo prefirió el uso de palabras por sucesión sin que estuvieran hiladas por un significado evidente o un sentido discursivo lógico. El dadaísmo tuvo muchos personajes importantes a lo largo de la historia. Una de las obras literarias más representativas del dadaísmo es Los cantos de Maldoror, de Isidore Ducasse.
Los cantos de Maldoror es una serie de poemas que se caracterizan por la ironía y la asimilación del absurdo y el grotesco. También es una de las obras más influyentes del movimiento surrealista, ya que Dukas se refiere a su poesía como realismo mágico. En el arte plástico, una de las obras más representativas del dadaísmo es Retrato de Arthur Cravan, de Francis Picabia. Este retrato es una combinación de signos geométricos, música y la cultura popular. También destaca la obra Mi jardín de Marcel Duchamp, una obra que supone una metáfora para la modernidad. La obra muestra a Duchamp en la puerta de su casa y en el cielo hay un globo que simboliza la cultura de masas. Estas dos obras son características del dadaísmo, ya que los dadaístas rechazaron la modernidad como el problema y consideraron la cultura de masas como uno de los problemas principales de la época. Otro ejemplo es una obra representativa del dadaísmo es La canción del cepillo de Kurt Schwitters. Este poema fue publicado en 1918 y es una serie de palabras cortadas de revistas y junto con palabras reales. La canción del cepillo no tiene sentido lógico ni gramatical y no se puede leer como un poema convencional. Sin embargo, se considera una obra dadaísta y representativa del estilo del movimiento, a pesar de que no tenía una estructura convencional.